noches. Gracias por acompañarnos en este día especial, este día que damos a luz a una nueva joya. Gracias por dedicar un tiempo de sus vidas y acompañar a la Fundación Juan Bosch en esta puesta en circulación del libro Cuentos para el Corazón, una compilación de los textos infantiles escritos por el profesor y bien editados y comentados por Farah Halal, que no nos pudo acompañar esta noche, al menos en cuerpo, pero sé que en espíritu, en alma y en buenas intenciones sí nos acompaña. Muchas gracias a ustedes. Les presento a los que componen nuestra mesa de honor: el señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch. A su lado, Dulce Elvira de los Santos, escritora de literatura infantil y gestora cultural. Luego, Geraldine de Santis, escritora infantil y juvenil e investigadora. Y el señor Matías Bosch, miembro de esta Fundación Juan Bosch e investigador. Gracias por acompañarnos. Para iniciar este evento, escuchemos las palabras de bienvenida de nuestro presidente, el señor Conrado Peguero. Muy buenas noches, queridos invitados todos que nos honran con su presencia para este tercer lanzamiento de la tercera publicación que en estos últimos tiempos realiza la Fundación. Habíamos comenzado con la invasión de Cayo Confites, luego Cuentos y Valores, y en esta noche tenemos Cuentos para el Corazón, un relato de infantiles de Juan Bosch, edición comentada por la profesora, por la maestra Farah Halal. Esto es parte de los trabajos, de los objetivos, las misiones de la Fundación Juan Bosch para propagar y siempre, vamos a decir, atacar con el pueblo dominicano el conocimiento de todo lo que nos dejó el profesor Juan Bosch como herencia literaria, como herencia de personalidad, de persona honrada, honesta, capaz en todos los sentidos, digno de imitar, y por eso estamos aquí esta noche continuando con esa programación que es el objetivo, vamos a decir, de la meta, el legado principal, la obra principal de nosotros propagar toda la obra de Don Juan, que no solamente a través de las ediciones de libros como esta, sino como la recién y última exposición que aperturamos con relación a su llegada en el año 1962 y la toma del poder. Y así cantidades de obras que no vienen precisamente a enumerarse en este momento, porque tenemos otra agenda en esta noche, pero nos sentimos altamente honrados con tenerlos ustedes aquí esta noche y esperamos que se conviertan en acompañantes nuestros, visitantes nuestros, que honren no solamente la Fundación, sino sobre todo que honren la memoria de ese ser humano extraordinario que fue el profesor Juan Bosch. Así que bienvenido a esta casa, la Sala Juan Bosch, donde podrán encontrar todo tipo de material relacionado con su vida y con su obra. Muchas gracias.
Gracias, señor Conrado Peguero, por esas palabras de bienvenida. Al igual, continuaremos con las salutaciones de una persona que, como todo proyecto, siempre hay un promotor de la idea. El promotor de la idea de compilar estos textos infantiles del profesor nos dará sus saludos en esta noche. Con nosotros el señor Matías Bosch. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en esta actividad. Creo que es una actividad que tiene una vibra muy bonita, una vibra muy especial. Hay niñas, hay niños, hay una cantidad de personas muy queridas, no vamos a mencionar, ¿verdad? Y muy especiales, de distintas generaciones, y que además están aquí reunidas un día viernes en la noche. Y eso con todo el cariño, porque no es frente a nadie, sino es para autorreconocerse. Eso no lo logra cualquiera. Eso lo logra una obra hermosa, una obra fecunda, un sentimiento unido, un ideal compartido. Así que, en primer lugar, un aplauso para esta ocasión en que nos encontramos, por favor. Dicho esto, debo decir que este libro tan hermoso, Cuentos para el Corazón, Relatos Infantiles de Juan Bosch, tiene una historia. Yo no me voy a poner aquí a hacer una exposición historiográfica sobre el libro, sino que a decir algunas cosas que, si no se dicen, me parece que quedaríamos incompletos. Una primera cosa es que es un sueño de muchos años, de varios años, y a veces, y bueno, aquí hay muchas personas que han luchado y que luchan por un proyecto, y a veces cuesta tiempo que se dé esa combinación mágica entre los componentes, los ingredientes, los seres humanos, para que un proyecto vea la luz. Y a veces un proyecto avanza y otras veces se estanca, retrocede y se vuelve a retomar. Este es un proyecto que ha tomado un tiempo. Y lo hemos promovido y vendrán otras cosas como estas, pensando sobre todo en las niñas, en los niños, en las y los adolescentes, la juventud dominicana. Porque de Juan Bosch, pero también de mucha gente valiosa en este país, hay mucho que dar. Sería maravilloso contar con los poemas de Pedro Mir, con la obra de Carmen Natalia, con tanta obra maravillosa que hay ahí, de hombres y mujeres de este país, acercarlo a los niños, a las niñas, a la juventud, como un verdadero y auténtico fundamento de identidad, de autorreconocimiento, un autorreconocimiento de autoestima, de amor propio, de trascendencia, de espiritualidad. En ese camino voy a señalar tres hitos muy importantes. Este libro, primero, se había hecho una pequeña edición que circuló por algún tiempo, allá por el año 2006, 2007, muy chiquita, pero realmente vino a tomar cédula y pasaporte con el trabajo y aquí no es por autorreferenciarme, de mi hermana, pero es que lo tengo que decir porque si no, no sería justo, de mi hermana Catalina Bosch Carcuro y de mi madre Rosario Carcuro Leone, quienes junto a un equipo maravilloso de gente en Chile impulsaron la conmemoración del centenario del natalicio de Juan Bosch en 2009. Y en ese año se editó en Chile, y no es casual porque allá vivió Juan Bosch y allá escribió y allí padeció parte del destierro cruel que lo separó de su familia y que separó a este país del mundo y lo sumió en tanto dolor y sufrimiento. Allá se publicaron una edición parecida
con algunos que están aquí y otros pensando en los niños y en las niñas, con el título ¿Cómo nació la luna?, que es uno de los títulos de los cuentos. Y una edición para jóvenes titulado con un cuento muy conocido, La mancha indeleble. Y eso fue fundamental, primero porque puso los cuentos de Juan Bosch en escuelas de Chile, que ya se leían, A mí me tocó terminar mi bachillerato en Chile y una vez me topé con que me tocó en una asignatura estudiar 2 pesos de agua. Pero ya eran libros como tal. Y en 2009, hace 13 años. Así que para Catalina y para Rosario, que fueron las que dijeron, con esto hay que hacer algo, un primer reconocimiento. Luego mi madre trabajó en ayudar a hacer entonces una selección para República Dominicana, en encontrar qué escenas podían ser ilustradas. No necesariamente son las que están aquí, pero colaboró en ese afán, mi querida madre. Luego, este libro se encontró en el camino con 2 personas fabulosas, con Farah Jalal, educadora, escritora, ciudadana dominicana, apasionada y comprometida, que bueno, pensó la edición, pensó los comentarios. Ustedes van a ver, lo que ustedes tienen aquí no es una puesta de letras sobre unas páginas. Esto es una cosa maravillosa que hasta incluso ya yo sé que lo van a... Pero hay hasta para que después los chicos y las chicas hagan algo con estos cuentos. Esto es un material para desarrollar a nuestras niñas y a nuestros niños. Y esa persona es Farah Jalal, pero también su hija Itzel Ten, cuyo padre está aquí. Yo quiero, a través de un aplauso para su padre, que le dediquen un aplauso a Itzel, por favor. Yo cuando estábamos esperando le dije, cuando el hijo o la hija de uno hace a los 18 o 19 ya, 20, ¿verdad? Y está en España, y cuando la hija de uno de 20 años ha dibujado y ha ilustrado una obra tan bella y además presentada en público, eso es un mérito del papá y de la mamá también. Eso es un dar a luz familiar y uno tiene el derecho a sentirse contenta y contento. Así que muchas felicidades por eso. Esa es una joven dominicana que está ilustrando y eso merece un aplauso de nuevo, por favor. Y este libro no vería la luz sin el trabajo del equipo de hombres y mujeres, algunos más jóvenes que están entrando, otros y otros menos, pero que van haciendo el camino, que están trabajando en la fundación en el día a día. Y en cuanto al libro, hay que hacer un reconocimiento especial a Jordi Rosario, que está por allá, que se afanó profundamente en que este libro fuera posible. Para terminar, uno de los cuentos, y lo van a comentar aquí, uno de los cuentos tremendos que hay aquí es un niño. Yo he tratado siempre de que mis hijos, desde muy pequeños, mis hijos nunca se hayan acostumbrado a la miseria, a la pobreza, al atropello que significa, por ejemplo, ver a un niño o a una niña llorar pidiendo dinero, pasar hambre, trabajar, limpiar vidrios, limpiar zapatos. Donde un niño o una niña están sufriendo, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad, no puede haber felicidad, no puede haber alegría, no puede haber un pasar por al lado y centrémonos en otra cosa más divertida. Todo eso creo que está contenido en una obra como esta. Que este libro sea otra de las cosas que ofrece la Fundación Juan Bosch y de todas las personas valiosas y organizaciones e instituciones que ayudan, que aportan, que inspiran, que dan calor, que cuidan, que defienden, que preservan, que dan la mano amiga en una sociedad en la que todavía resuenan aquellas palabras de Juan Bosch de octubre del 61,
hay que matar el miedo en este país. Y como él dijo, y parafraseando a Martí, no se puede vivir como la hiena en la jaula dándole vueltas al odio. A todas esas personas, bueno, y la Fundación Juan Bosch es una expresión de todo ese amor, de todo ese cariño y de todo ese trabajo. Está poniendo de nuevo en las manos de la sociedad cultura, porque la cultura es un derecho, está en la Constitución. Y poner un libro en las manos de los niños y de las niñas es hacer material, real y práctica la Constitución, para que su espíritu se engrandezca, para que su alma se desarrolle, pero también para que le duela, para que sienta, para que se indigne, para que quiera construir una sociedad donde haya felicidad y no haya dolor. Que esta noche y que este libro sirvan para eso. Ojalá que a la Fundación Juan Bosch y a otras organizaciones que lo hacen se les recuerde en un futuro como organizaciones que han hecho sobre todo el trabajo de alimentar el espíritu individual y colectivo. Y que en cada libro, en cada trabajo, en cada exposición, esté la promesa de la belleza, porque el arte es belleza. Esté la promesa en el caso de Juan Bosch, de una escritura incluso conocida, pero también desconocida. Varios de estos cuentos están en las obras completas, recogidos en un tomo, y se llaman cuentos dispersos, porque muchos ni siquiera se conocían que Juan Bosch los había escrito o los estaba escribiendo. ¿Y cómo estaba escribiendo tanto? Cuando él mismo había dicho que ya no podía, incluso que ya ni quería, que su único deber a partir de 1970-71 era luchar por la liberación nacional. Pero recordarán ustedes quienes así lo compartieron, su amor infinito por los niños y por las niñas, su dolor infinito por ver a un niño llorar, su indignación por ver a un niño o a una niña sufriendo el maltrato. Yo lo cuento porque lo viví. En cada libro, en cada texto escrito está la belleza, porque está el arte. Está esa pulsión que tiene, esa compulsión que tiene un hombre o una mujer por escribir, como es el caso del autor. Está el trabajo de una escritora ya formada como Fara. Está también la compulsión por escribir de una artista plástica como Itzel. Y está también de nuevo, o así quisiera uno, la semilla del hombre y de la mujer nueva, de la sociedad del futuro, de la sociedad de la paz, de la alegría, de la felicidad. Por los niños trabajamos, porque los niños son la esperanza del mundo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Matías Bosch, por estas palabras tan emotivas y que nos ayudan a entrar en el espíritu de este libro que hoy podremos obtener y llevar a nuestros hogares para compartir con los más pequeños, pero también con el niño y la niña interior que aún llevamos y que a veces escondemos. Geraldine DeSantis es escritora de literatura infantil y juvenil, autora de Juanito y su videojuego, Nela la revoltosa, Dominicanas fuera de serie, entre otros textos. Dulce Elvira de los Santos es escritora de literatura infantil, gestora cultural y titiritera, autora de El trencito azul, El hombrecito de luz, La sombrilla que perdió los colores y otros textos infantiles. Ambas son colaboradoras del Comité Internacional de Libros para la Infancia y esta noche nos compartirán una reflexión, un análisis de los textos comprendidos en este libro y de la propuesta pedagógica que él mismo nos ofrece. Con ustedes, Geraldine DeSantis y Dulce Elvira de los Santos. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Hola, Dulce. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta con este público de lujo que tenemos hoy aquí, tantos escritores amigos, tantas personas queridas, y feliz porque siempre
la publicación de un nuevo libro es una fiesta, y más un libro de Juan Bosch. Eso te iba a decir, que si tú estabas tan contenta como yo, porque yo sé que eres fan de Bosch. Sí, soy una admiradora realmente de Juan Bosch y tuve la dicha de poder conocerlo a través de mi padre, que fue quien nos puso en contacto con Juan Bosch, que ha dejado un legado inmenso en su literatura, en sus novelas, sus cuentos, pero no solo en lo literario, sino también que ahí están sus textos económicos, políticos, históricos y culturales, porque era una persona que creía fielmente en que la cultura era una forma de salvar los pueblos. Además, esa sensibilidad y ese instinto social de Juan Bosch se refleja en toda su literatura. Yo recuerdo algunas entrevistas donde Bosch hablaba de que cuando él era pequeño le afectó mucho ver la situación, la pobreza en que vivía el campesino dominicano, sus hijos que no podían ir a la escuela descalzos, en viviendas sin piso, y que eso lo afectó mucho y que lo afectó incluso después de adulto, y que eso se iba a reflejar en toda su literatura. Eso influyó en él literariamente hablando y en otras áreas que no. Hay muchos atisbos de eso en el libro, que se pueden ir viendo todas esas preocupaciones sociales que él tenía. Sí, nos podemos pasear por toda su cuentística y darnos cuenta que ahí está el compromiso del hombre, la preocupación social que lo llevó a involucrarse en la política, donde puso todo su empeño en cambiar la realidad social en que nos tocó vivir. Y hoy nosotras tenemos la dicha de presentar o de hablarles a ustedes de esta edición tan hermosa que es Cuentos para el Corazón, que bajo un ideal de bondad se confabulan historias destinadas a la infancia, historias que son suficientemente versátiles como para gustar y tocar el corazón de los niños, de los jóvenes y de aquellos que todavía seguimos siendo niños. Juan Bosch escribe a través de la mirada de un niño, hilando entre una anécdota cotidiana y la narración mítica, un universo cercano y humanista, revelando toda una enseñanza en actitudes de la vida que vamos a ver cuando hablemos de algunos de los cuentos que incluye esta edición. Bosch era un humanista, y ese humanismo se refleja en toda su narrativa, al igual que en todo su hacer. Totalmente. Y en la política. De hecho, yo siempre digo que la obra de Bosch no puede desligarse del hombre humanista que fue. No habían dos Juan Bosch, era uno solo, el hombre honesto, el hombre íntegro, el hombre digno, el hombre que creía en su patria, que creía en su pueblo. Cuando Matías estaba hablando, recordé antes de ayer que estuvimos aquí en este mismo espacio, allá en el auditorio abajo, la presentación de Cuentos de Navidad, un cuento que se escribió, según nos dijo Diomedes, en el 1956, se publicó. Sin embargo, conserva una vigencia como todos los escritos de Juan Bosch. Y eso mismo que decía Matías, o sea, ¿cómo es posible? Lo dice uno de los personajes del cuento, ¿cómo es posible que se produzcan armas, que haya dinero para las armas, que haya dinero para la guerra, cuando un niño sufre en Navidad? Casi diseñadores de armas, personas que se dedican a hacer que un arma sea más eficiente. Casi que escuché la voz en ese personaje de Juan Bosch diciendo, quejándose, porque dinero para las cosas necesarias, para la cultura, para la educación. Sí, se percibe todo ese trasfondo social, político, hasta cierto punto muy velado, ¿verdad? Con ideas muy suaves, pero sobre todo estamos ante un maestro de la narrativa, o sea, independientemente que hay unos textos que son bastante breves, otros son un poquito más extensos y más complejos, tal vez para unos lectores un poquito más juveniles, más que infantiles, un par de cuentos. Efectivamente, no podemos quedarnos indiferentes ante todo lo que evocan estos textos de esta colección de libros. Definitivamente, y esta edición cuenta con, bueno, ya lo estuvieron hablando, el diario de lectura, comentado por la escritora Farah Jalal.
ese diario para mí la enriquece y le dan una validez en cuanto guían a los lectores a reflexionar sobre actitudes que tenemos de cosas que ocurren en la vida y que se parecen a los cuentos o viceversa, ¿eh? Así es. Que a veces la realidad Sí, supera la ficción. Y la forma en que están creadas esas reflexiones son lo que llaman atajos en el libro, que son una especie de pausa que el lector, el joven lector puede hacer después de leer el cuento del profesor Bosch. Entonces hay un espacio en el que es posible, si quiere, una invitación a ver algún aspecto de ese cuento que no solía ser tomado en cuenta en la época en que se escribió, pero que hoy podría resultar tal vez necesaria una aclaración, hacer una distinción, por ejemplo, del rol de la mujer, claro, o el maltrato, cualquier tema que podría ser hoy un día distinto el enfoque al que fue hace décadas. Sí, es una propuesta pedagógica para que el maestro, el mediador o los padres, el bibliotecario, trabajen con los niños en ese aspecto. Y algo que destaco es que este comentario hace énfasis en la escritura, a que el niño escriba, porque siempre motivamos a que los niños lean, pero a veces nos olvidamos de la escritura. Lectura y escritura son dos áreas que se complementan. Y cuando tú escribes, tú estás organizando tus ideas, estás desarrollando tu pensamiento crítico, en tanto tú haces una selección, y es la escritura un medio de comunicación importante. Entonces, escribir es pensar. Exactamente. En este diario de lectura, pues se hace un énfasis, no para que todos los niños sean escritores, claro está, para que puedan comunicar sus ideas con más claridad. Sobre todo un aspecto en el que ahí se ve la cercanía de Bosch, que no es un intelectual que está allá, lejos del lector, sino tu niño, tu joven, tú también puedes aportar a este tema que yo he escrito. ¿Qué tú opinas con esa ayuda que le ha dado Fara, esa posibilidad, sea de usar los espacios que están en blanco en el libro o de buscar un cuaderno, una hoja tal vez y agregarle? Le da la posibilidad al lector de también ser partícipe de su escritura, de la construcción de sus ideas. Exactamente. Esta colección incluyen 8 cuentos, algunos que tienen un tono de fábula con una marcada intención educativa, pero yo creo que esa intención educativa siempre ha estado presente en los textos infantiles. Está el bueno, está el malo, está la lección que se le da al malo, pero que con el interés editorial en las últimas décadas esa intención educativa como que se ha incrementado. ¿Qué te parece? Bueno, a veces la parte didáctica en la literatura infantil tiene sus detractores, y yo no digo que necesariamente sea algo incorrecto. Evidentemente, claro, el tiempo en el que fueron escritos estos cuentos, sí había una intención de llevar algunos mensajes, de educar, de sensibilizar, pero lo que tú mencionabas ahorita sobre la vigencia, es increíble. A mí me parece increíble que, por ejemplo, aquí hay cuentos que un profesor de matemáticas o de geometría podría perfectamente utilizar en sus clases. O sea, que hay una posibilidad interdisciplinaria en estos textos. También en el Cómo nació la luna, tiene unos elementos también que podrían bien hablarse en las clases de ciencias sociales o en las clases de historia. O sea, hay ejes temáticos dentro de la educación muy interesantes. Sí, precisamente ese cuento, que es el primero que inicia en la colección, Cómo nació la luna, que es un cuento precioso, un cuento precioso, y que nos enlaza con el origen mítico de la vida, con la forma de vivir de nuestros antepasados. Vamos a hablar... Así es. Tú decías ahorita que es imposible separar a Bosch de sus escritos, de su saber, como historiador, como investigador. En ese cuento de Cómo nació la luna se puede ver perfectamente su conocimiento del pueblo taíno. Una de las cosas que más me sorprendió fue ver la intención educativa ambiental que tiene, en el sentido de que el personaje
pide permiso al río para cruzar, y sabemos que los taínos tenían con la naturaleza una relación de sacralidad, o sea, ahí estaba Atabeira en las aguas, entonces el personaje pide permiso al río, pero más adelante el río le devuelve el favor al personaje dejándolo cerca de donde estaba su amiguita enferma. Entonces, esa educación ambiental que hoy nos habla de cambio climático, de reforestar, de reciclar, Bosch ya la tenía presente décadas atrás, usando como herramienta, sin decírselo al lector, sin darle una cátedra, ni sermonear, ni exhibir todo su conocimiento, que no era poco. Tenemos que cuidar el medio ambiente. El medio ambiente somos todos. Tú eres parte del río y el río es parte de ti. Todo lo que tú das va a regresar a ti. Eso lo tenemos ahí clarito. Y fue uno de los aspectos que más me sorprendió. Es muy directo en ese cuento. Él habla claro. Los indios, los taínos, fueron exterminados por los españoles. Y como es un cuento que va dirigido a la infancia, pues él dice, más adelante sabrán el porqué. O sea, así es. Cuando sigan estudiando, cuando sigan investigando, van a saber las razones. Claro. Hay una parte que a mí me fascinó, eso que tú dices de la naturaleza, ¿verdad? Yo la cuido, yo vivo en armonía con la naturaleza, pero la naturaleza pues me ayuda, me devuelve el cuidado, el respeto que yo tengo ante la naturaleza, pero también la bondad del indio que vive, que hace un viaje interior de amor, de bondad, de amistad para curar a su amistad. ¿Cómo la cura? Como el caimoní. ¿De qué está hecho el caimoní? De sangre de los ríos. O sea, exacto. Se conmueve del niño y hay una parte para eliminar, porque un mito de cómo nació la luna. Cuando él está llorando, se conmueve del niño y sube para iluminar, porque es un mito de cómo nació la luna. Exacto. Entonces el mango sube y luego cuando el niño le da hambre, el mango se ofrece para que coma de él. Y entonces, para que siga su misión. También es una metáfora, igual que la del río, de cómo nosotros comemos de la naturaleza y la naturaleza nos da de comer y cómo nosotros tenemos que saber de dónde vienen nuestros alimentos. Es un cuento lleno de simbolismo. Ahí hay una parte que dice, hasta puse esa frase aquí, el indiecito iba sobre las aguas como una hojita seca. El paralelismo, Cristo que iba sobre las aguas, que iba nuestro Salvador, porque el conocimiento también bíblico de Juan Bosch pues es bien conocido, tiene varios escritos en torno a eso. Así que este es un cuento, como yo pongo aquí, de aroma de amor, con aroma de amor y de ternura. Vienen aquí los 3 cuentos infantiles de Juan Bosch, lo pongo ahí los 3 porque son los más conocidos y que se publicaron independiente de los demás. Incluso hice el intento en el 2009 de publicar esos, cuando pasé por el Ministerio de Cultura, de publicar esos cuentos, por diversas razones no pudimos hacerlo, que son cuentos muy breves, con una estructura esquemática bien sencilla, bien simple, para facilitar la comprensión lectora de los niños, que es el negocio de Doña Hormiga, el general Don Gallo y Don Gato y Don Ratón, que hay un par de ediciones de esos. Bueno, de esos podríamos cuentos. hablar mucho, Dulce, pero creo que tenemos el tiempo un poco limitado. Voy a hablar un poquito de Doña Hormiga, pero pienso que tal vez sería interesante dar algunas ideas también de los demás cuentos. Okay. En el de Doña Hormiga es también muy vigente el tema de la solidaridad entre mujeres, el tema de la mujer como emprendedora, como ente capaz de producir y aportar a la sociedad a través de una actividad económica. Eso es un trasfondo que está ahí. También, por supuesto, usando el mundo natural como referencia y como metáfora. Es un cuento bien breve, creo que es el más breve de todos. Sí, y que también habla de que la recompensa viene por el trabajo, y eso me recuerda a una frase de Juan Bosch,
dedicada a los jóvenes, que no recuerdo textualmente cómo dice, pero él refiriéndose a que hoy día la juventud quiere que las cosas sean rápidas y que tengan resultados. Entonces, no, vienen por el trabajo constante. Y a eso fue, por eso Doña Hormiga tuvo esos resultados. Y vos siempre has sido bien, o fue bien respetuoso del valor de la mujer, de la madre, que aquí la Doña Hormiga es la emprendedora, y Doña Hormiga, y la misma Doña Cienpies también, que es la que busca, sí, que va en busca para vestir a sus hijas. Pues está el general Don Gallo. El general Don Gallo empieza, diría yo, con una moraleja. Por muchas cosas grandes que se hagan en la vida, no se tiene derecho a ser vanidoso. Yo creo que ese es el quid del asunto, porque el Gallo llevó las situaciones a un extremo y no le fue bien. Pero yo diría que tampoco el cuento le es tan, ¿verdad?, hostil al general Don Gallo, porque al final el general Don Gallo aprende esa lección de vida y se vuelve maestro para enseñar a los demás esa lección que él aprendió, que hay que la humildad y no ser replicar las experiencias, claro, también están. ¿Con cuál otro seguimos? Don Gato y Don Ratón. Don Gato y Don Ratón es pues la habilidad que tiene el ratón para engañar a Don Gato y así poder salvar su vida. Es un cuento que a mí me causa mucha nostalgia porque hay una canción que los de mi edad y más allá recordaremos, que se llama Borracho no vale, que la cantan varios artistas, pero que yo la recuerdo con el trío Los Panchos porque es el que mi papá escuchaba. Sacó las cédulas, Dulce. Y que narra un poco esa historia y dice que nadie hace contrato de que lo coman, a menos que no está borracho, y es sabido por todo que borracho no vale, ¿verdad? Borracho no vale. Yo creo que, Dulce, podemos compartir uno más, pienso, para que el tiempo nos apremie. Bueno, pues está también La gallina pinta, que en el primer párrafo Bosch deja también muy clara su premisa, y es que no ir a la escuela, no estudiar, pues tiene sus consecuencias. Y no es no ir porque no puede, sino porque no quiere, porque el personaje de este cuento pudo hacerlo, pero no quiso. Sí. Entonces, en esa premisa, él encierra quizás lo que quería dejar, lo que quedara en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de todos aquellos que leyeran estos cuentos de Juan Bosch. Y pues para finalizar quiero decir una cosita del cuento Un niño que mencionaba Matías, y es que ese cuento yo lo leí, bueno, hace como 40 años, cuando yo vivía en Santiago. Y es un cuento, lo traigo a colación porque es un cuento que me causó el mismo dolor, la misma impresión, porque en un niño la pobreza, la falta de recursos, la tristeza, como que son todo un solo tema, y cómo la civilización que trae tantos beneficios a uno le causó tanto dolor a ese niño, a un niño, y eso nos hace como reflexionar de qué manera nos relacionamos con la civilización. Amén de que vos siempre nos sorprende con los finales en sus cuentos. Totalmente. Y siempre hay una apertura como para la disertación, para preguntarnos cómo conducirnos y qué hacer en determinadas situaciones. La verdad es, Dulce, que cada uno de estos cuentos daría para un curso. Tiene tantos ejes, tantas posibilidades, que no, o sea, realmente el tiempo es limitado para todo lo que se puede sacar de este recurso que afortunadamente la Fundación Bosch ha decidido publicar con esa intervención tan cercana de esos atajos emocionales
Que yo decía, ahorita le decía a Jordi, que anda por ahí, que es un libro para tener cerquita del corazón. Sí, por eso es cuento para el corazón. Como un libro manta, como el de Snoopy, Sí. que anda con su manta amarilla debajo del brazo. Este es como un Claro. libro manta para uno andar con él. Cada vez que uno se hace un peladito en el corazón, por ahí hay unas curitas en este libro. De verdad que son cuentos muy interesantes y que se pueden abordar de diferentes aristas. Hay muchos ejes transversales ahí que tú trabajar. dices si en los todos invitamos esos a cuentos. leer el libro? Claro, claro, porque además de llevarse una joyita, como decía César, una joyita literaria, pues se van a llevar un pedacito de esa sensibilidad y de ese compromiso de nuestro querido profesor Juan Bosch. Jordi me dijo que hoy se van a vender a 200 pesitos, pero ya mañana van a tener otro precio, así que los exhortamos a adquirir Cuentos para el Corazón. Y a compartirlo, por supuesto, con sus seres queridos. En la biblioteca, aquí está Silvia, que lo comparte en la biblioteca infantil y juvenil, con los mediadores, los padres, los bibliotecarios. Anja, Anja, por favor. Y realmente agradecerle muchísimo a ustedes. Sabemos que hoy es un viernes que ya dieron el doble sueldo Dulce, de diciembre, cuando la gente enloquece, pero ustedes, fiel a las ideas de Juan Bosch, a la Fundación Juan Bosch, han estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Geraldine, Dulce, por estas reflexiones que complementarán nuestra lectura. En este público hay escritores de literatura infantil, juvenil, hay artistas del dibujo, del teatro y un público lector entusiasmado. Entiendo que también hay alguna pregunta para Geraldine y para Dulce. Este es el momento de compartir alguna inquietud, externarlas, alguna pregunta para ellas, algún comentario también es bien recibido. Tendrán la disposición de, por favor, los colaboradores, la disposición de un micrófono para cualquier comentario, cualquier pregunta que haya en la sala. Buenas noches. Para mí es más que un placer estar aquí. Todo el que me conoce lo sabe que es así. Mientras hablaban, yo me puse como un poquito a fantasear con todos aquellos personajes y venía a mi cabeza y decía, oye, pero si tan solo pudiera comprar esos 2 pesos de agua y dárselo a aquel niño que anda en la calle sediento y aliviarle esa sed que le produce el sol, traer al general Don Gallo para que nos defienda en este momento, fuera un éxito. Pero me interrumpió un pensamiento, aquel sueño, y yo dije, oye, pero tan buen profesor y tan malos sus discípulos. Gracias, Silvia, por tu comentario. ¿Otro comentario, pregunta, inquietud? No soy muy conocida en el ámbito, yo sí conozco a algunos, pero yo no soy muy conocida. Para mí es un placer, un honor estar aquí. Recuerdo que alguna vez nos reuníamos en tertulia, un grupo pequeñito, y hablábamos tanto. Pero lo importante es que yo vi a doña Josefina Pimentel en un encuentro que yo pertenezco a un grupo de lectura y que dirige Alcia García, y ahí vi a la profesora Josefina y le pregunté, ¿pero qué ha sido de la Fundación Juan Bosch? Y entonces ella me estuvo hablando de que me iba a poner en contacto con alguien, y cuando el señor Conrado me llamó esta mañana, bueno, ya casi al mediodía, yo dije, mira, voy porque voy. Voy porque voy, porque he sido siempre, fui desde niña, yo creí que había sido en el 61 al final, cuando anduvimos de brazo con él, todas las muchachas
del país, porque él peinó el país en esa época, yo me enganché del profesor Juan Bosch. Permítame decir eso, me enganché. Él diría esa palabra también, porque era bien. Y cuando tuve la oportunidad de dirigir una escuela y que se iba a construir, me atreví a pedir que a esa escuela se le pusiera el nombre de Juan Bosch. Primera obra en este país que lleva su nombre. Y yo tenía tanta ilusión, yo dije, aquí el pensamiento de don Juan tiene que primar. En un barrio de escasos recursos, él fue siempre apasionado de esa parte de la población. Y ese corazón grandote de don Juan, esa sensibilidad humana, vertida en sus cuentos, yo traté de que fueran escenificados, que fueran dramatizados por los alumnos de esa escuela de 8º grado. Y no olvido que escribí un proyecto, desarrollo de valores a través de la lectura y análisis de los cuentos de don Juan. Así se llama el proyecto, debe estar en alguna parte de la Secretaría de Educación porque yo lo envié y simplemente me lo aprobaron. Yo hice de todo para ponerlo en ejecución. ¿Y cómo vamos a olvidar ese niño, el niño? Eso está en vigencia todavía, es bueno. Yo estoy enamorada del libro y no lo he tenido en la mano, pero ustedes hicieron una exposición genial que enamora. Sí. Entonces, ¿cómo olvidar el niño? La mujer. Ese cuento tendría una vigencia para analizarlo, para que realmente la escuela dominicana se apodere de esas enseñanzas y se empodere, porque mucha falta hace. Entonces, qué sé yo, viajé con Cristino y también le di agua a las vacas y celebré la Nochebuena, la Navidad. Y cuántas cosas hicimos. De manera que yo me siento muy contenta de estar aquí. Gracias, señor Conrado, por hablarme de que aún está esto vivo y ojalá viva por siempre, arrojando tantas cosas buenas que debieran sembrarse en la conciencia de cada niño, de cada niña de este país, a ver si un día podemos respirar aire puro como lo soñó él cuando hizo hacer la primera ley orgánica de educación, donde realmente se plasmaron los derechos que merecía o que merece este pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos espacio para un último comentario. Sé que hay otros comentarios, pero nos da el chance para uno. Bueno, buenas noches y felicidades a los que han trabajado en esta fascinante obra. Bueno, nosotros hemos venido trabajando un poco con los juegos infantiles y propusimos, así como dice la señora, hicimos una propuesta al Ministerio de Educación para un concurso virtual. Un concurso virtual donde en el hogar, eso lo ideamos en medio de la pandemia. Y ese concurso virtual consiste en que niños y niñas construyan juguetes y lo exhiban a lo interno del hogar y en su entorno. Sí, ahí entran los cuentos, ¿no? Como parte de la recreación. Las adivinanzas, en fin, a ver si construimos, si se hace posible, ¿no? Porque de verdad que los niños hoy en día están pasando las de Caín. Y fue muy bien visto esa propuesta por el pasado ministro de Educación, muy bien visto, ¿eh? Nosotros quizá por falta de gerencia interna no le dimos seguimiento para avanzar, pero sí hace falta como más unidad, ¿no? Más unidad entre los que trabajan el tema infantil,
como identidad cultural dominicana. Porque es la identidad cultural la que hace posible que los hombres, como Juan Bosch, como Juan Pablo Duarte, fijen posiciones nacionalistas, patrióticas. Es la identidad cultural y nace con esos juegos y esos juguetes infantiles. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su comentario. Cuentos para el Corazón es parte de la colección Bosch Vive. En la Fundación hay dos colecciones, Bosch para Todos, que son textos escritos sobre Bosch, y Bosch Vive, que son los mismos textos del profesor, digamos, acompañados de una nueva edición, de unos comentarios, y es ese legado intelectual y literario que nosotros podemos ofrecer a la sociedad dominicana y al mundo. Así que Cuentos para el Corazón pueden conseguirlo en la Fundación. Nosotros estamos elaborando de 9 a 4 de lunes a viernes, pero hoy pueden conseguir este libro, como decía ya Dulce Elvira, por un precio especial para celebrar juntos este legado del profesor, celebrar juntos estos cuentos que vamos a llevar cerquita del corazón, como nos comunicaba Geraldine. Les informamos a todos que en sus asientos, y si no lo tienen pueden pedirlo al final, en sus asientos encontraron un brochure. Ese brochure es sobre la exposición histórica actual que tenemos y que ven a mis espaldas, es una exposición conmemorativa por las elecciones del 62 y por el triunfo electoral del profesor. Pueden consultarla tanto física, llegando a nuestras instalaciones en horario laboral, o detrás del brochure encontrarán, y en el cartel de entrada encontrarán un código QR. Pueden escanearlo y allí tendrán la exposición virtual. Otros textos del profesor y escritos sobre el profesor pueden encontrarlo en la Fundación. Y aprovechen los descuentos de Navidad que tenemos para ustedes, así como la oferta informativa, educativa que a través de las redes sociales llevamos. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube como Fundación Juan Bosch. Por ahí tenemos actualizadas algunas series audiovisuales, como la serie audiovisual Cuentos y Valores, ya el señor Conrado en sus palabras lo decía. Son 14 cuentos compilados por Ángel Villarini. Estos cuentos nosotros los hemos trabajado en audiovisuales. Hay gestores culturales, hay teatristas, escritores que han comentado cada cuento. Pueden conseguir estos videos en YouTube y en la cuenta nuestra de Instagram. Asimismo, tenemos la serie audiovisual Mirada Cercana, que son unos análisis de documentos del archivo personal del profesor, entre otras ofertas que tenemos para ustedes, porque Bosch vive no solo en sus libros, no solo en la Fundación. Bosch está presente en los centros educativos en los cuales impactamos con nuestras labores, con nuestras acciones. Está presente en donde haya un lector afanoso por comprender la sociedad actual y nuestro pasado. Bosch vive en el corazón de todos, que nos llevaremos este libro para compartirlo con los más pequeños y con todos los de nuestro hogar. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos los del ámbito. ¿Sí? Por favor, alcáncenle el micrófono al señor Conrado. Gracias. No quería dejar pasar por alto no solamente las palabras que dijo la profesora Rudy Caraballo. Rudy Caraballo, una luchadora de toda la vida por las mejores causas bochistas. Y yo recuerdo claramente, desde que Josefina me la mencionó en una reunión, que habíamos perdido el contacto con ella hace muchos años, que ella fue una luchadora en el barrio La Puya de Arroyo Hondo, y tuvo mucho que ver con la implementación
la instalación allí en el sector de la Escuela Básica Profesor Juan Bosch, que creo que antes era como una construcción ordinaria, ¿verdad? Una casa. Y no quería dejar pasar por alto, porque ya nos lo dijo, por su humildad, pero es digna de que la mencionemos a la profesora Rudy Caraballo. Muchas gracias. Gracias. Y además de la profesora, agradecemos al señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch, a las escritoras y gestoras culturales Dulce Elvira de los Santos, Geraldine de Santis, y al señor Matías Bosch, que también nos ha brindado sus salutaciones, que es miembro de la Fundación y es investigador. También saludo y despido a los miembros de la Junta Directiva de esta Fundación y a todos ustedes, artistas, escritores, público en general que nos han acompañado. Al finalizar, bajo las escaleras, en el primer nivel, tendremos un brindis para ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches.